Hola, ¿qué tal? Me han pedido una breve, como pasar revista, un pantallazo general. Tengo acá la revista Gente para ti, que es para tirar. Tengo acá una pantalla smart para pegarle un pantallazo general sobre las distintas conceptualizaciones de la lengua. Vamos a comenzar quizás por quien termina aunando, resumiendo también a sus predecesores contemporáneos y coterráneos, digamos. No es que en Platón se resume lo que pensaban los hindúes del lenguaje y los chinos, sí los griegos, ¿no? Entonces podemos empezar tranquilamente por Platón y no hablar de los sofistas, de los ninguno de los presocráticos, porque ya está eso incluido. De hecho, él lo amalgama, ¿no? Porque él, bueno, tanto le gusta la idea de los que dicen que todo es cambio, ¿no? Como Demócrito, Heráclito, todo es cambio, todo, pero es una pura apariencia, está en constante ebullición, en movimiento, como eterno, como Pitágoras. Entonces dice, bueno, todo es eterno en el mundo suprasensible, pero acá en el mundo de los sentidos, una idea budista, un poco budista, por más que Nietzsche la asocia al cristianismo, eh, tiene muchísimo de budista en cuanto a postular en primer lugar que este es un mundo de apariencias. Eso no lo postula el cristianismo. El cristianismo en ningún momento el cristianismo te dice, vos estás acá en la tierra habitando un mero envase corpóreo, lo importante es tu alma, qué sé yo. Ahora es al revés, ahora sacrifica en nuestro alma al gimnasio, no importa mucho el alma. Nos hemos vuelto tan fisicalistas. No abandonamos el cartesianismo, la división de cuerpo y alma, pero hemos eh, considerado que es más importante el cuerpo. O sea, todo el tiempo estamos haciendo cosas para las calorías, las endorfinas, esto te aumenta la serotonina, totalmente cuerpo, cuerpo, cuerpo. Incluso para decir algo que requiere absoluta predisposición espiritual, decimos, pongamos el cuerpo. Platón, Aristóteles se horrorizarían, porque la idea de ellos es que es todo el mundo animal de los romeantes, de los chilenos, de los cordobeses, de los seres más primitivos, el mundo de las puras sensaciones, de lo táctil, de lo visual. No se puede confiar al conocimiento, se accede a través de la razón. Bueno, ¿a qué quedó reducida la razón después, ahora, no? La razón, que para Descartes era por lo menos miti-miti, el cuerpo y alma y unidas por las glándulas suprarrenales. Bueno. ¿Qué quedó de la razón después de Freud, que hace esa crítica, donde la razón termina siendo un títere de los impulsos, las pulsiones, ¿no? Trip. Entonces, vamos a hacer un rápido raconto por algunas teorías del lenguaje. Pero recordemos eso. A mí me gusta mucho dar estas clases, mucho, porque por un lado, como normalmente me la encarga alguien que partió de reírse de un chiste que yo le hice a Jaimita, alguna idiotez, una huevada, y entonces sé que se ríe, sé dónde tiene las cosquillas, sé que tiene sentido del humor y que no le va a parecer desubicado que sea una broma, y lo va a entender como tal. Y luego me dice, a mí me gustaría hacer algo de filosofía, ya que vos sabés y lo puedes transmitir. Entonces yo puedo, con esta persona, sin el rigor académico, digamos, sacándome el palo de orto, puedo explicar las cosas con un poquito más de juego y de risas. Pero además, al momento de explicar, surge de ese área de la inspiración que justamente estamos diciendo, como con Freud, un área autodesconocida. Por eso el humorista se ríe de sus propios chistes, porque no llega a una ecuación matemática paso a paso donde surge el chiste. Sino que está tratando de armar un chiste y pronto surge
de la parte de donde surgen los sueños, el remate, el delirio, el desvío, ¿no? Se resbala el significante y ahí uno es el primero en sorprenderse. Bueno, entonces aquí yo acabo de descubrir algo que en ninguna clase anterior dije y que no creo que nadie haya dicho nunca antes, no lo leí en ningún lado. Chupate esta mandarina, Bull Jung Kong, como se llama este coreano, sobrevaloradísimo. ¿Cómo se puede entender? O sea, yo entiendo si me dicen, bueno, yo leo a Rolón porque no voy a leer a Lacan. Está bien, pero ¿sabés en qué lugar está Rolón? ¿En qué lugar está Lacan? Ahora ponen a Rolón en lugar de Lacan con este coreano. Encima es alemán. Encima es... Bueno. Pero ¿cómo se entiende el éxito de este cretino? Porque es un profeta que se queja de nuestra época. Él monetiza la queja, pero bueno, nosotros compartimos el malestar en la culpa. Siempre, en todo momento hay malestar. No es por culpa de la inteligencia artificial. No, bueno. El malestar es justamente por lo que dice Freud, la insaciabilidad, el deseo, digamos, la insatisfacción que es inextinguible y que nosotros, yo por ejemplo ahora soy repartidor, ¿no? No tengo que decir más entregador porque fui a un edificio y dije, ¿qué tal ser entregador? Acaban de robar, me pegaron. Pero yo, como soy un repartidor de pizzas y de hamburguesas freudiano, yo le llevo otro apellido. Yo me doy cuenta que tal vez expresaron, quiero un Big Mac. Y depositan ese Big Mac, en realidad es una energía, un monto de energía liminal que correspondía realmente a la merluza, a la mozzarella que yo le llevo, que es mucho más sana y que está reprimida, no se puede realmente expresar. Entonces se desplazó el deseo, se expresa lícitamente, convencionalmente con Big Mac, pero íntimamente ellos querían pescadito. Yo se lo llevo, bueno, así me tratan, ya me suspendieron ahora, tuve que hacer un descargo. No aceptan a los repartidores freudianos, solo aceptan a los conductistas, a los cognitivos, a los supuestamente científicos, que se quedan en el síntoma, no van más allá de la apariencia. Y bueno, esto de ir más allá de la apariencia, el boludo de Nietzsche, que dice que el platonismo, o sea, vamos a resumir el concepto de Platón primero que nada. Platón, que se llama Aristides, no, ese es el de la bailante, el de, lo que sí, no, ¿cómo se llama? Bueno, en Wikipedia van a encontrar el verdadero nombre de Platón, que es muy interesante porque Platón tiene una teoría a la que nosotros hemos llamado el nominalismo, por el nombre, ¿no? Que en el nombre de la cosa está la cosa, ¿no? Es una idea que hasta Piaget podría caratular como parte evolutiva del pensamiento mágico de todos los pueblos primitivos, que en todo momento pensamos en algún momento, como si tenemos el nombre, ya sabemos lo que es, ya tenemos la cosa, tenemos el concepto. El niño cuando aprende el nombre, sobre todo si no sabe idiomas, entonces cree que solo hay una palabra en el mundo para eso. Después cuando ya dice, no, esto es al mismo tiempo dog, hund, perro, filósofo coreano de porque todo eso comprende la diversidad. Y justamente hablando de perro, quien mejor refuta el nominalismo de Platón es un argumento muy sencillo que estuvo al alcance de todo el mundo, así como estuvo la sexualidad infantil al alcance de todo el mundo, es que Freud dispuso de un nuevo instrumento para observar. Estaba ahí para que viniera el primer genio intuitivo a descubrirlo. ¿Y cuál es el argumento? El argumento de que en el nombre de la cosa no está la cosa. Platón dice en el nombre de la cosa está la cosa. Vamos a empezar explicando esto con un hermoso poema de Borges que dice, si como el griego, ¿quién es el griego? Platón. Si como el griego afirma en el cratilo, el cratilo es uno de los interlocutores de uno de los diálogos de Platón. Los libros de Platón están
entramados, o, para decirlo, después de haber leído una sílaba de Lacan, hay que decir estructurado. Y no solamente hay que decir estructurado, hay que decir atravesado. Pero no, hoy me levanté atravesado por este coreano. No. Hay que decir, ese mueble está atravesado por un barniz muy bonito, una laca hermosa. Y no está atravesado, solo la superficie, pero se usa para todo atravesado. Bueno, o sea, es muy elegante la retórica de Lacan. Y eso precisamente, al igual que a Freud, le molesta a Lacan a veces, porque se están viendo que no soy científico. Y en realidad, en muchas cosas, tampoco es que quisiera ser tecnócratamente científico, porque su uso de la metáfora es importantísima. Pero quiero decir, esta crítica que le podría formular Platón a los retóricos, él excluye de su república utópica, llamada La República, el libro, a los poetas que engañan. Lo contrario de Aristóteles, al contrario, dice que hay más fuerza de una verdad que habla de las leyes de la historia que se repiten y que nos ilustran mejor para entender la historia en los mitos, las fábulas. Es decir, Homero es mejor historiador que Tucídides, que Hesíodo. El mito del caballo de Troya nos enseña más de historia que pensar en no sé, conflictos por petróleo. Bueno, no petróleo en la época de Grecia, ¿no? Pero es un caso interesante el caso de la guerra de Troya. Porque hay una mina, una semidiosa o diosa, según la mujer más hermosa de la antigüedad clásica, Helena de Troya, que en realidad no era de Troya, era increíblemente de Esparta, pero muy espartana en el sentido de estoica y de abnegada no era. Pero justamente por eso se tenía tan entrenados los glúteos, porque cabalgaba la estación. Era realmente, se describe en muchas partes de la... Los griegos describen en Helena de Troya las tetas muy abundantemente, profusamente describen los blancos pechos, hablan muchas veces del cuerpo de Helena de Troya. Hoy en día estarían cancelados. No hay que hablar del cuerpo que ella. Sin embargo, ¿qué hace el boludo inglés de Christopher Marlowe, contemporáneo de Shakespeare? Was this por este rostro, for this face launched thousand ships, por este rostro zarparon 1000 naves, traduce el pelotudo, como si sobre el rostro de esta persona, o bien, no, habría que decir, a causa de esta cara, partieron del puerto distintos buques, pero fue por el boludo habla de la cara. Y no está en los griegos, no está en espíritu griego realmente admirar a Helena puramente por su rostro. Esto es un detalle que quizás no vería a cuento en absoluto. Pero ¿qué decía Aristóteles? Que en el mito, o que en la historia, o sea, en la ficción, o sea, los escritores, los poetas dan cuenta mejor que los historiadores. Y después va a venir el gran relativista norteamericano de la escuela de Rorty, ¿no? Hayden White, famoso autor del libro Meta History, donde analiza analiza brillantemente, con mucha inteligencia, mucho ingenio y con mucho rigor el modo en el que está entramado, estructurado, cada uno de los manuales de historia famosos, cada uno, o sea, por ejemplo, la decadencia del Imperio Romano de Edward Gibbon, o Der Untergang des Abendlandes de Oswald Spengler, la puesta abajo, ¿cómo lo tradujeron? Bueno, la decadencia del Occidente, ¿no? Todos los grandes, famosos libros, no llega a Hobson porque él es contemporáneo, pero digamos los más importantes libros de los más importantes historiadores, él muestra que están armados como si fueran novelas, como si fueran que tienen un héroe,
todas las figuras retóricas las analiza brillantemente. Entonces terminamos aunando Aristóteles con Kahneman, pero al revés, porque él dice que la historia no es una ciencia. No es el sentido de la historia, y el historiador no da cuenta de los hechos. Entonces vienen, obviamente, los judíos así antisemitas de mierda, el holocausto no es un hecho. No, sí, no quise decir eso. Obviamente hay hechos. Cuando Nietzsche dice esa famosa frase que se publicita tanto, Nietzsche es como un autor, no solo él fue poliédrico, que no es muy poliédrica, la palabra poliédrica habla de como caras bastante cuadradotas. Cuando estamos hablando de algo camaleón, algo muy fluido, algo muy cambiante. Cada libro de Nietzsche, siempre se dice, hay un primer Wittgenstein, pero luego quiere renunciar a la metafísica, hay dos Wittgenstein, y Heidegger, la Dicker, el viraje, el gran cambio, cuando ya, en lugar de ocuparse del ser. Bueno, ahí, no sé por qué se dice eso, de Nietzsche, de Heidegger, y de Wittgenstein, y de Nietzsche no se dice que hay más de uno. Cuando cada libro que escribe Nietzsche es en contra de su propio mismísimo libro anterior, en una gran dialéctica, y así funciona el pensamiento, obviamente confrontando, poniendo... de manera que no solamente Nietzsche fue contra sus propias mismísimas ideas en su obra, sino que sus frases son totalmente malinterpretadas, son popularizadas pero desvirtuadas, vacías de sentido. Por ejemplo, la famosa frase que él dice, la vida sin música sería un error, le encantó a la humanidad. Era un sarcasmo, era una reducción absurda. Él está dialogando con Arthur Schopenhauer, que es de alguna manera su maestro, en filosofía se llama maestro, de alguna manera el mentor del método, pero no de las conclusiones. Por eso Aristóteles es discípulo de Platón, aunque sea conclusiones en muchísimos casos contrarias, como estamos diciendo. Que Platón dice, en la palabra perro está la perridad. Vamos a cambiar de ejemplo porque me suena perrear. En la palabra gato está la gatidad. Es que son peores, es que no se me ocurre. Esto es mejor, ¿sí? Bueno, en la palabra garompa está la garompidad. ¿Qué está en la garompidad? El arquetipo platónico, la pija. Está bien pensar en eso. ¿Por qué en eso piensa? Una mina cuando te está jodiendo cierra los ojos y dice, ¿qué pensás? El arquetipo platónico de la pija, pienso, te dice. Y está bien, justamente justamente no es una particular, como lo que dice Platón del nombre. Bueno, entonces, rápidamente, retomando, en el gato está la gatina, en la palabra poronga está la poronguida, la pijida. Y Aristóteles dice, no, la diferencia entre la palabra pija y una pija es que la pija eyacula. Es verdad, la palabra pija no eyacula. No dice eso con esos términos Aristóteles, lo decía el perro no ladra. El perro ladra, la palabra perro no ladra, pero para que se entienda. Así es Aristóteles. O sea, ustedes no iban a entender perro, es demasiado sofisticado. Bueno, entonces, esa es la característica de los chantunes. Subestimar completamente al público. Es decir, bueno, yo que tengo el genio para comprender lo complejo, lo voy a simplificar. ¿Por qué? Les voy a dar papilla. ¿Por qué? Porque a ustedes se les queda entre los dientes la comida. Bueno, vamos a hacer así. Las grandes diferencias, por ejemplo, estamos diciendo Aristóteles y Platón. Aristóteles hay muchas, pero dijimos dos. Platón cree que en el lenguaje está la cosa, lo íbamos a ilustrar con... Voy a ir cerrando las ventanitas que abrí. Con el poema de Borges, que dice, si como el griego afirma en el Gratilo, en el nombre de la cosa está la cosa, en el nombre de la rosa está la rosa, y todo el Nilo en la palabra Nilo. Fíjense la delicadeza de Borges de usar como ejemplo la rosa y el Nilo, que entonces ya no se eleva. Obviamente, si hubiera dicho la palabra poronga hasta la poronga, no lo publicaba ni MC, ni Sudamericana, creo que tampoco. No estoy seguro, no puedo ponerlo. La mano del fuego. Bueno, entonces, el fuego es para los presocráticos uno de los dos. Bueno, estábamos cerrando rápidamente con esto.
Y llegamos a la gran refutación que está al alcance de todos, que dije, así como está al alcance de todos, o sea, los grandes genios, la relatividad está al alcance de todos. Son todos intuiciones, son todos pensamientos especulativos, no es que requirieron, como Galileo, ahora Galileo tiene el telescopio. Bueno, antes nadie tenía el telescopio. Pero la gran mayoría, Niels Bohr, postulan cosas que después se descubren, pero las postulan. Y esto se llama racionalismo versus empirismo. Lo observable, lo medible, lo tocable, ¿no? Es por eso, en general la escuela inglesa y por herencia la norteamericana es la que está a favor de las experiencias matematizables, y entonces te dice que no es científico nada que no puedas reducir a números, hacer experimentos, ¿no? Y es lo que estamos diciendo, que por eso Freud, digamos, no es científico, según esta idea, ¿no? Y sin embargo, desde el punto de vista epistemológico, la epistemología es la ciencia que critica a las ciencias y sus métodos que se presumen científicos, y dice, bueno, nos vamos a decir lo que es la cientificidad. Fíjense que cuando Galileo, con el telescopio, diciendo yo no voy a ser tan boludo como Aristóteles, que creyó que, no sé, dedujo que las mujeres tienen menos dientes que los varones, en vez de mirar a una mujer, porque en su época lo podía haber hecho, hace 2000 años atrás, el boludo. O yo tiré cuerpos de distinto peso, cayeron al mismo tiempo, refuté la física de Aristóteles con una, no sé, una pelota y un patito de hule. Lo podría haber hecho él, no necesitas el telescopio. Ahora bien, tiene el telescopio, mira a Saturno y anota en su diario: he observado que Saturno está rodeado por 2 lunas. ¿Cómo, macho, 2 lunas? Eso es un anillo. Todos lo sabemos, hasta los escolares lo estudian en la primaria. Pero él no tenía el concepto mental de anillo, y no solo vemos lo que podemos, obviamente, es al revés de decir ver para creer. Al contrario, creer para ver. El tipo no creía que podía haber un anillo, no se había ocurrido en 1000 años. No había visto anillos hasta ese momento en ningún planeta. Que lo que había en ese momento era luna. Entonces somos racionalistas, por más que nos digamos empiristas. Después está toda la teoría del lenguaje de Humboldt, Sapir-Whorf, que vamos a explorar también, ¿no? Que es la idea de que, digamos, no es el lenguaje hijo del pensamiento, uno diría, ¿no? Es como una herramienta el pensamiento, sino que, por el contrario, produce. El lenguaje es el padre del pensamiento. Entonces, un idioma conforma características de los pueblos. Entonces, si sos inglés, tendés a ser empirista. Si Descartes hubiera pensado en inglés, no hubiera sido racionalista. Y esas diferencias de idiomas es interesante, es muy interesante comparar idiomas y comparar expresiones. Por ejemplo, en alemán, Aufmerksamkeit schenken, regalar atención; en inglés, pay attention, prestar atención; en castellano, prestar atención, los argentinos prestamos. Pero hay muchos matices interesantes de los idiomas que realmente son producto de modos culturales de percibir el universo. Y eso es todo un tema que no vamos a ver ahora, pero primero tenemos que cerrar los anteriores. Dijimos, ¿qué es lo que está al alcance de todo el mundo para refutar la idea de Platón? Que dice, en la palabra perro está la esencia del perro, está el perro. Entonces, para decir que no es en la palabra griega, además, ¿no? Platón no era políglota. Platón postula una correlación entre el lenguaje y la cosa monolingüe. En ese sentido, como un norteamericano, se suele decir que políglota es aquella persona que sabe muchos idiomas. Poli, en griego, seguimos con el griego, ¿eh? Poli es mucho, polígamo
Hay muchas palabras con poli, ¿no? Poli es mucho. Y poli, ¿qué dijimos? Bilingüe. Glotis, la garganta quiere decir en griego. Políglota quiere decir muchas gargantas, bueno, quiere decir muchas, que habla muchos idiomas. Interesante también esa diferencia. En alemán no hay diferencia entre la palabra garganta y cuello, que es la misma palabra. Hals, oído y oreja es la misma palabra. Y eso de adentro a afuera es interesantísimo. Porque yo he estado ahora recientemente en Córdoba, donde ellos a lo que nosotros llamamos tenedor libre, van más adentro y llaman diente libre. Así como los británicos utilizan, para decir, capturó mi atención, me agarró el ojo. Es mucho más físico, ¿no? Bueno, estamos diciendo, entonces, que están los políglotas que hablan muchos idiomas. Interesante también este descubrimiento de que no dicen muchas lenguas ni muchas gargantas. Porque también son como otras voces. Bueno, bilingüe es el que habla 2 idiomas. Bilingüe, 2 lenguas. Ahí ya utilizamos el latín para decir eso. Políglota griego, bilingüe latín. ¿Y cómo se le llama el que habla un único idioma? Norteamericano. Bueno, entonces vamos a cerrar lo que yo quería decir. ¿Cómo se refuta la idea de Platón? Porque Platón dice, en la palabra pija está la pijidad. Aristóteles dice, yo soy muy amigo de Platón, pero más amigo de la verdad. Frase muy noble. Porque entonces el discípulo está completamente autorizado a refutar al maestro. No debe rendirle pleitesía más que honrando con el espíritu crítico a la verdad. Y la verdad está por encima del amiguismo. Y eso no ha evolucionado. Fíjense que la izquierda francesa llega a la idea, en el mayo 68, es mejor equivocarse con Jean-Paul Sartre que tener razón con Raymond Aron, pensador de derecha, conservador. Entonces, cuando Sartre apoya a Stalin, dice, nos damos cuenta que está equivocado, pero eso hace mejor a la derecha decir la verdad. O sea que la filosofía dejó de importar, más allá de que la verdad dejó de ser la verdad objetiva, el realismo ingenuo es toda una construcción intersubjetiva. Habermas, ya sabemos que el concepto de verdad ha cambiado mucho. En William James también lo estudiaremos como una propuesta aparte. Pero en general el concepto de verdad en Aristóteles, que es la correspondencia con la realidad, la aletheia, lo desoculto, pasa a ser un entramado retórico. ¿Pero qué quería decir yo? Platón dice, en la palabra perro está el perro. Aristóteles dice no. La diferencia entre la palabra perro y un perro es que el perro no ladra. Y Ferdinand de Saussure dice, es más. Y esto está al alcance de cualquiera. Para que vean lo arbitrario que es el lenguaje, hay una cosa en la que tiene que haber una mimesis total, que no la inventa el idioma como quiere, con sus usuales recursos, que son las onomatopeyas. Los perros ladran igual, acá y en la China. Y sin embargo, no se escribe con la misma palabra wow, que barf, que las distintas. El gallo para los norteamericanos es kickle-doodle-doo. Para nosotros es kikiri. Entonces, ¿hasta qué punto va a haber? ¿Hasta qué punto hay idiomas y hay diferencias? Y son absolutamente convenciones, es decir, no hay ninguna correspondencia entre las sílabas con las que articulamos un rótulo y la cosa en sí, salvo en muy pocos casos, ¿no? Pero en general no. Por ejemplo, les voy a decir una palabra, ininterrumpida, no es muy ininterrumpida, es tartamudo, parece. ¿No? Nosotros asignamos dogmáticamente una cosa a otra de manera completa arbitraria, porque lo digo yo, hacerle caso a papá. No es que hay una... Bien, entonces eso era una de las cosas que estábamos diciendo. Teníamos que cerrar otras más. ¿Cuáles eran? Nietzsche escribe, sin música la vida sería un error. Porque Schopenhauer
había dicho que la música es la objetivación pura de la voluntad. Está la voluntad, la fuerza que anima a todo ser viviente, y la música es esa fuerza en sí misma. Y Nietzsche llega ahí, y como Paolo y Francesca deja caer el libro en la Divina Comedia, están estos enamorados leyendo un libro de amor, se empiezan a besar los enamorados en el libro, y ellos dejan caer el libro y se empiezan a besar. Pero nosotros estamos acostumbrados a decir, dejé caer el libro como Paolo y Francesca, no para enunciar algo bonito, sino para decir, bueno, el alma se me fue a los pies cuando vi que Darío Z decía Dionisio en vez de Dionisios, dejé caer el libro, porque, bueno, nosotros, más que criticar al coreano y a Darío Z, teníamos que hacer otra cosa, ¿no? Venía la parte de... estamos hablando de distintas teorías del lenguaje, llegó la media hora. Fatal. Bueno, vamos a tener que seguir en otro momento. Nos quedó todavía todo Wittgenstein, toda la teoría de la comunicación de Valarsky, escuela de Palo Alto, en California. Nos quedan muchas cosas en el tintero, pero la pregunta que quiero dejaros es si realmente, más allá de que no hay una correspondencia en la unidad de la palabra, o sea, claramente Platón no tiene razón. El nominalismo de Platón claramente no tiene razón, se le puede tratar de salvar matemáticamente. Matemáticamente sí. O sea, Platón era alguien que priorizaba como matriz para pensar las matemáticas. No como Aristóteles, que priorizaba la biología. Es interesante como Freud tuvo que atravesar los dos paradigmas, porque primero quiso hacer el esquema radial, pero a la manera de Newton, y la gran ciencia, el colmo de la cientificidad era la física. Y entonces aparece contemporáneamente Darwin, y en ese momento pasa a ser la biología y pasa... Bueno, Freud también intercala aspectos filosóficos, fíjense los títulos, el eterno retorno del inconsciente utiliza un título de Nietzsche, y utiliza de Kant en muchas cosas Freud trata también de armar, de darle peso a través de aspectos retóricos a las cosas. Y justamente también pasa al revés, que tenemos que actualizar sus metáforas, proyección, hoy en día es el home theater. A ver, pues se podría hablar un poco de cómo la metáfora en un momento pasa a ser, al revés, cómo una cosa concreta pasa a ser metafórica. Por ejemplo, en el caso de Jesús, que dice, el que esté libre de pecados que arroje la primera piedra, el cornudo tiene derecho a ser el primer lapidador, porque esa era la costumbre. Ahora decimos que arroje la primera piedra es metáfora. Lo mismo era, antes pasar a gancho por ojo una aguja. Aguja era realmente en realidad una cosa muy grande. No pasaba un camello por ahí, pero nosotros lo hemos exagerado más en muchísimos ejemplos muy divertidos. El caso de Nietzsche está diciendo, mirá qué boludo es el alemán que cree que Dios en persona toca un instrumento, la cornamusa, y que sin música la Dios del horror. Después vendrá Émile Cioran a decir que la vida solo tiene sentido porque existe Bach. O sea que obviamente Platón y Aristóteles no tienen sentido, su vida no tuvo sentido porque fuerzas anteriores no conocían a la mujer de Bach. O sea, el filósofo no está tampoco, digamos, eximido de decir pelotudes. Pero interesantemente las tiene que decir provocadoramente. Entonces, estamos terminando de cerrar, tenemos que cerrar con... yo no quiero dejar de aclarar las cosas que por lo menos ya expuse. Entonces, el Nietzsche es famoso, pero por motivos equivocados, se lo interpreta mal. Por ejemplo, la famosa frase, no existen los hechos, solo existen las interpretaciones. Esto habíamos dicho a raíz de que hay un historiador, Hayden White, que niega que la ciencia de la historia, los historiadores te encuentran los hechos. Bueno, la famosa frase de Nietzsche dice no existen los hechos, sino las interpretaciones. Pero lo dice en un sentido, ya diría, marxista, en el sentido de que es una construcción social histórica. Hay interpretaciones, pero colectivas se refiere a él. Por más que él
habla del genio individual, del superhombre, y por supuesto que piensa que un gran hombre es más inteligente que multitudes. En este concepto en particular él se refiere a creencias compartidas comunitariamente, consensuadamente. Entonces, lo que él está diciendo es, en determinada época de la humanidad, el Sol giraba alrededor de la Tierra, pero para todos. Antes que se supiera que la Tierra gira alrededor del Sol, era una verdad. Era una, digamos, interpretación. Porque eso es lo que él quiere decir, que no sabemos decir todos los hechos, pero era una... no deberíamos decir, poniendo el foco, digamos objetivamente, en la realidad o en los hechos, que eso sería un retroceso desde el punto de vista del gran giro copernicano que realiza, bueno, contrarrevolución ptolomeica habría que llamarla, de poner al Sol en el centro, de poner en realidad la Tierra en el centro, ¿no? Porque, ¿qué hace Renato Descartes? Él pone en el centro del sujeto, ¿no? Él no dice, está el mundo, y yo, una pobre nada, voy a tratar de razonar. No, dice, no sé si está el mundo, tal vez es toda una alucinación mía, me dieron unos hongos, me lo metieron por el culo, y ¿verdad? Entonces, eso no puedo saber si es verdad. Lo único que puedo saber es que yo me pellizco, yo estoy ahora pensando, razonando, yo sí existo. Entonces, al poner el centro, no por inmodestia, sino porque es lo único a lo que podemos aferrarnos al sujeto. Es decir, yo pongo en el centro la antena con la que capto estas imágenes. Las imágenes no sé si existen. O sea, la pantalla de televisión pongo en el centro, digamos. No sé si hay algo más allá de la pantalla de televisión. Por eso se dice, es para River que lo mira por TV. Bueno, entonces, esa frase de Nietzsche, como 4.000 otras, fueron mal interpretadas. Ahora bien, hoy he descubierto, tratando de esta clase, pero no importa, la clase no salió bien, pero la hice para mí, para llegar a un nuevo descubrimiento mío. Nietzsche emparenta, se dice emparenta se puede decir también, pero las dos son correctas. Motu propio, no sé si es bien motu propio. Para algo no tiene las declinaciones, no hace falta agregarles preposiciones. El platonismo, ¿y qué es el platonismo? El platonismo se lo llama siempre al platonismo, aunque Platón tuvo 400 ideas distintas, y no vamos a decir la única idea que tuvo Platón en la vida. Pero ¿a qué llamamos platonismo? A que hay una realidad aparente, como la teoría de la caverna, dice, la alegoría de la parábola de la caverna, y una verdadera realidad, a la que no tenemos acceso. Cuando San Agustín salva a Platón de quemar todos sus libros y nunca enseñarlo, porque no fue bautizado, fue posterior a Cristo, pero dice, hay una chispa de divinidad, está prefigurado. Jesús está diciendo finalmente lo que retoma Nietzsche. Nietzsche hay muchas cosas que las dice cuando fue el primero que las dijo, las había leído y olvidó. Por ejemplo, el eterno retorno está en los átomos de Lucrecia. Bueno, Pitágoras, la teoría de los ciclos. Tuvo que haber leído a Pitágoras Nietzsche, porque era helenista, era filólogo especialista en Grecia antigua. Bueno, cuando a veces ustedes me llevan por temas tan distintos que María me olvido lo que está diciendo, pero no perdamos el hilo, no nos vayamos por las ramas. Estábamos con Nietzsche. Dios. Que Nietzsche dice, ahí está, claro, San Agustín dice que hay algo de la verdad de la buena nueva del cristianismo ya en Platón, y hay que enseñar a Platón y no prohibirlo
Y Nietzsche, que desprecia, o sea, sí hay que decir que es el nietzscheanismo, el concepto fundamental, así ¿por qué decimos que el platonismo es eso? El platonismo es hay una realidad suprasensible más allá de lo físico. Interesante, el origen de la palabra metafísica es accidental, no se refiere a lo espiritual, se refiere a que Aristóteles tiene ordenados los libros todos de la física, y después uno que se ocupaba de biología, que es tan física como la física, lo caratulan como más allá de la física. Estos son los libros que escribió más allá de los que escribió sobre física. Después ya se tomó como lo místico, lo espiritual, cuando Aristóteles le quita mucho de misticismo a Platón, ¿no? Bueno, vamos a ir cerrando con esto entonces. Platonismo es como la pura espiritualidad. A eso nos referimos, a postular una espiritualidad que es más verdadera. Y por eso decimos, tuve un amor platónico. No se podría decir quien leyó las teorías del amor de Platón, que están en el diálogo llamado Fedro, donde dice que hay que ser muy promiscuo, que no es lo que diríamos de un amor platónico, es completamente de acuerdo al concepto católico de la castidad. No, Platón aboga justamente por no confundir a una mera sombra del amor con la idea, con el arquetipo del amor. Muy, muy actual Platón. Bueno, y Nietzsche, si hubiera que decir que es el nietzscheanismo, por más que Nietzsche también abordó muchísimos temas con muy distintas perspectivas, diríamos que lo principal, sobre todo está expuesto en el libro El Anticristo, es su gran crítica a la moral cristiana, como un gran desenmascaramiento a lo que viene a ser las verdaderas razones de esas prescripciones. Es decir, se habla en nombre de una gran ética, por qué hay que hacer tal cosa, tal otra, pero es una ética que encubre costados salvajes que se buscan reprimir, que encubren también como la verdadera suspicacia que hace que hagamos las cosas, porque nos damos la mano para mostrar que no tenemos un arma, entrechocamos las copas para envenenarnos mutuamente por si nos habíamos querido envenenar, y todo aparece en una moral hipócrita de cortesía y de almas bellas y de mundo Disney. Entonces Nietzsche desenmascara ese cristianismo, es un invento de personas que no se atreven a tener la verdadera energía física que tenemos y de afrontar valientemente, estoicamente, los dolores y abrazarlos como parte también de un todo y de... No, es un mundo que niega las cosas, entonces que postula, inventa, niega la realidad de la muerte, bueno, toda la profunda crítica que hace Nietzsche a el cristianismo como moral de esclavos, a la sociabilización como calor de establo. Bueno, todo eso a favor de apelar a convocar a nuestras fuerzas primitivas que están adormiladas, es en definitiva una gran asimilación que él hace de platonismo a cristianismo. Y lo que yo descubrí hoy, por el hecho de hablar, como explica Harold Bloom, que hacen los personajes de Shakespeare. Y por eso Harold Bloom dice, sí, Freud es un gran genio, es el mayor genio del siglo. Pero Shakespeare lo vuelve innecesario. Ya estaba en Shakespeare todo lo que inventó Freud, todo lo que descubrió Freud. Porque fíjate que King Lear dice, pero entonces el rey era más... Explicándose, hablando de lo que siente, tiene el propio insight, no necesita pagarle al analista y cambia. Entonces, eso me pasó a mí, así que soy un personaje de Shakespeare realmente. Mis exnovias que dicen, mis exnovios son personajes de Shakespeare, bueno, en el caso me tiene razón, habría que ver cuál, si soy Falstaff, que
hago reír, a veces contando chistes, a veces sin proponérmelo, pero causo. Esto regalo salud. Bueno, lo que hoy descubrimos es que en realidad, bien mirado, el platonismo, por más que se diga que Jesús estuvo cerca del pensamiento hindú y era esenio según los rollos del Mar Muerto, pero realmente vemos en Platón una cercanía mayor al budismo que al cristianismo. Porque el cristianismo nunca dice, vos naciste en esta vida, estás en este plano, que es irreal, que es una ilusión de tus sentidos, que te salí de la matriz. No, es un tránsito, y Dios te da a elegir entre el bien y el mal, pero es real, es realísima. La vida del cristiano es fisicalista, es material. No es la única vida, y luego va a estar la gloria eterna, pero la vida que tenés decide si vas al cielo, y es una vida real, y eso entonces no tiene nada que ver con Platón. Así que me parece que mejor que una clase de divulgación usual ha sido esta pequeña epifanía. Por lo menos para mí es una idea seductora, es una idea, digamos, que merece la pena ser examinada y debatida, y por lo menos refútamelo, como diría. La idea de Popper de que es ciencia es lo que es falsable. Contrariamente al saber popular, que uno diría, bueno, yo no sé, realmente, o sea, el saber popular son cosas como, bueno, no sé, si comes sandía con vino te morís. Una creencia popular porque es indigesto, pero no es una cosa científica. El perro da 3 vueltas antes de dormir, son saberes populares. Y uno diría la ciencia es lo más irrefutable. Pero realmente Popper dice, no, la ciencia ¿en qué se caracteriza? En que nos da todas las seguridades, en que examina continuamente su validez y busca experimentos cruciales que destruyan el edificio conceptual sobre el cual se han erigido. Entonces, vamos a definir lo científico como algo que desde el punto de vista metodológico, pero sobre todo desde el planteo inicial, puede ser negado. Mientras que cualquier afirmación del estilo dogmático, Dios creó el mundo en 7 días, yo no puedo crear científicamente un experimento para ver si Dios lo creó en 7 días al mundo, o si en realidad le llevó bastantes años, pero después, después en la Biblia hizo quedar como que fueron 7. Eso no es una verdad científica. Podemos decir, como decíamos el otro día, la verdad por definición, el concepto de John Stuart Mill es el mismísimo del de Kant de los juicios sintéticos amplios. Lo que pasa es que no se leían entre sí. Hay una gran insularidad entre los británicos. Ahora, Kant leyó a Hume, dijo, Hume me despertó mi sueño dogmático, pero eso es tema para otro día. Bueno, hemos abierto muchas posibles vertientes para profundizar. Lo que queríamos decir del lenguaje, entonces, para resumir, porque a la gente hay que decirle 3 veces las cosas. Se anuncia lo que se le va a decir, se lo dice y después se les dice lo que se les dijo. ¿Qué les dije hoy? En primer lugar, que toda teoría del lenguaje que querramos examinar puede empezar tranquilamente con Platón, que resume a los anteriores griegos. No a los australianos, pero nunca nos interesó la filosofía australiana hasta ahora. Ahora sí nos interesa la filosofía de las mujeres acalladas por el patriarcalismo machirulo, qué sé yo. Pero en la historia de la filosofía occidental, empezar por Platón está muy bien porque Platón realmente es sincrético. De hecho, nunca visitó Creta. Bien. Luego, ¿qué dijimos? Que Platón tiene la teoría nominalista, que en el nombre está la cosa. Karl Popper trata de salvarlo diciendo, bueno, como era tan matemático, lo que él quería decir es que si vemos 2 peces, 2 panes, estamos hablando del número 2, entonces ahí está la dosidad.
y ese es el arquetipo, y entonces sí está en el nombre. Vimos en Shakespeare, en Romeo y Julieta, cómo Julieta está tan caliente con Romeo, que cuando Romeo le dice, mira que yo tengo en mi nombre el apellido rival de las familias que ustedes odian, y Julieta le contesta, ¿en qué parte de tu cuerpo está tu nombre? Es decir, que no le molestaría que se llame cuchuflito esa pija que se quiere coger. Entonces, tal vez ni necesaria la declaración, pero por si no se entendía. Bien, y luego tenemos el caso de... Esto era Platón. Platón diciendo que en el nombre de la cosa está la cosa. Aristóteles diciendo la diferencia entre un perro y la palabra perro es que la palabra perro no ladra. Y Saussure, que bueno, los discípulos de él escribieron las lecciones de lingüística, que habla del signo compuesto por significado del significante, que es muy interesante después como Lacan los escinde, así como Einstein parte del átomo, cuando para Saussure son inescindibles, y por eso podemos realmente ver cómo se forman los juegos de palabras, resbalando por el significante, y cómo realmente no solo es tan arbitrario y dogmático esa unión, sino que es completamente fluida y desarmable. Y que el significante puede convocar significado, que es lo que precisamente en la postulación de esta glándula inconsciente de Freud, que mezcla sílabas y pugna por salir a través de otras palabras con las que se disfraza, bueno, no llegamos a ver nada de eso hoy. Pero sí vimos que el platonismo está más cerca del budismo que del cristianismo. Estoy muy contento con eso. La Buda que los parió. Qué maravilla dar estas clases. Y bueno, la próxima lo veremos. Tenemos toda la vida por delante para hacerlo. No va a faltar oportunidad. Eso es lo que yo quiero poner en mi tumba. No va a faltar oportunidad. Mi epitafio va a decir, no va. Pues lo decimos siempre. No va a faltar oportunidad. Bueno, no. Algún día nos morimos. Bueno, vamos a tener que hablar de todo esto en otro momento. Hay muchas cosas más que decir porque tenemos que abordar a Heidegger y a Derrida, donde no hay nada fuera del texto, entonces está todo lo que está también en la gramatología de Derrida está en más allá, sobre el bien y hay un texto de Nietzsche donde él dice justamente Dios está en la gramática, así como todavía hablamos de Dios de la misma manera que todavía decimos el sol sale por el este. El sol, digamos, ya no sale más por el este, al decir de Nietzsche, porque para Nietzsche no es que toda la vida, a lo largo de la historia, de acuerdo a los hechos, sino desde el punto de vista del ser humano, toda la vida la Tierra se movió alrededor del Sol. Toda la vida la Tierra se movió alrededor del Sol. Pero nosotros no vivíamos de esa manera hasta que ahora sí. Y así como eso, muchas otras cosas. O sea, muchas cosas nosotros no creíamos que las mujeres tuvieran alma, o que los niños fueran niños. Hubo muchas cosas, o que los negros fueran humanos. Entonces, por más que toda la vida fueron humanos los negros, la humanidad no lo vivió así, y eso es en definitiva lo que rigió sus conductas. Entonces tiene razón Nietzsche, en que los hechos son las interpretaciones, lo que nos mueve a nosotros. Nosotros soñamos con que nos persigue una jauría de perros, segregamos adrenalina y no importa que no haya perros, porque nosotros no vivimos la realidad directamente. Bueno, pero no llegamos a esto, todo está intermediado por un entramado verbal, eso ya está apalabrado. Bueno, son muchas las ideas, poco el tiempo, pero creo que hemos dado un pantallazo general acerca de cómo se puede hacer dialogar, interconectar, hilar a filósofos que no fueron contemporáneos entre sí, que incluso se habían olvidado las teorías anteriores porque los problemas de los que se ocupa la filosofía van cambiando las preguntas, pero hemos puesto a dialogar, hemos relacionado a filósofos más antiguos con más modernos y sus enfoques con respecto a la problemática del lenguaje. Por supuesto no hemos podido abarcar a todos, pero
qué sé yo, por lo menos fue divertido. Es más importante que sea entretenido, creo que sea completamente exhaustivo y sea como hacer la tarea y una cosa pesada. Bueno, si ustedes disfrutan de esta clase tanto como yo, denle like, páguenme un cafecito, porque realmente yo la disfruté mucho, yo estaría agradecido. A veces pasa eso, que uno, ¿no? Es eyacular, pero uno disfruta y el otro no. Pero es una clase interesante, es una idea interesante. Esto de, yo ahora voy a escribir sobre esto, inmediatamente voy a escribirle a la sociedad budista del Japón y voy a desuscribir de la Asociación Cristiana de Jóvenes Judíos.